Bueno, estamos con una persona que sabe mucho en diferentes planos, ¿verdad? No solamente en el económico que él domina, sino también en los movimientos telúricos de la política. Y bueno, también domina los deportes, porque sabe muchas cosas. El querido José Luis Rodríguez Tornaco. Pero como no quiere que se lo confunda con José Luis Rodríguez el Puma, él potencia su segundo apellido, Tornaco, porque ustedes están viendo seguramente los pósters y todo ese tipo de cosas, porque está luchando, pujando por llegar al Senado. Tornaco, dice, lista 2, opción 28. Bueno, lista 2, Partido Colorado, opción 28. Y saludamos a José Luis, que siempre está dispuesto y predispuesto a venir acá, a colaborar con nosotros, a ilustrarnos y ese tipo de cosas. ¿Cómo te va, José Luis? Muy bien, Bruno, muchas gracias. La verdad que me siento en casa. Hace tiempo que estamos, más allá que ya somos vecinos, somos amigos. Me siento muy a gusto acá en un medio independiente. No es un tema menor que te menciono. Para mí, muchas gracias. Para mí es importante porque hoy, en un escenario de polarizaciones tan fuertes, en donde mucho periodismo de opinión se volvió hasta periodismo militante, no es fácil encontrar a alguien que pretende mantenerse dentro de la menor subjetividad posible. Bueno, acá permitimos simplemente que todo el mundo venga y hable y diga lo que sienta. Es muy sencilla la cosa. Nos escuchamos, aplaudimos cuando tenemos que aplaudir, o simplemente nos callamos y nos quedamos en el molde cuando tengamos que hacerlo, pero están los micrófonos y las cámaras a disposición de la gente, de todos los colores, de todas las historias posibles, en favor de el cambio positivo para el país. Ese es nuestro denominador común, que la Paraguay gente venga, primero. Claro, que la gente venga, se exprese y se analice lo que se diga, ¿verdad?, en favor de que crezca el país en el sentido positivo y que beneficie a todos sus ciudadanos ese crecimiento, porque al final de cuentas eso es lo que se persigue, porque uno sale a la calle y la gente te habla de cambio, no sabe qué cambio, pero hay que cambiar, dice, bueno, y hay que cambiar, y nuestra justicia, vamos por ahí, después podemos rozar la parte económica, que sabes mucho de la misma. ¿Está cambiando nuestra justicia, José Luis Rodríguez Tornaco? Bueno, 2 puntos. ¿Hay cambios? Y la pregunta es, ¿pero cambiamos 6 por media docena o no? Porque al final vos tenés que tener en cuenta que durante este periodo, de la mano del señor Mario Abdo y su equipo, donde creó mayorías en el Senado, porque es una función del Senado, el tema de la renovación, de designación de jueces y magistrados en tema de la Corte, 6 miembros de la Corte ya se cambiaron. Entonces, hay cambios. La pregunta es si esos cambios se trasladan en la percepción de la gente de que la justicia realmente ha mejorado. Perdóname, 6 antes de estos últimos que conforman. Durante estos 4 años, el señor Mario Audo. ¿Recordamos esos? No, la verdad que desde los 9, pero si vos, Carolina Llanes, el señor Martínez Simón, el señor Jiménez, claro, Ríos, Víctor Ríos, o sea, todos han formado parte de un pacto de renovación de la Corte. Sí, bueno, pero ellos integran ahora la Corte Suprema. Pero ha ocurrido desde la asunción de Mario Audo y la conformación de nuevas mayorías, entiendo, a tal punto que históricamente era impensable, pero ha ocurrido. El Senado hasta ya designa miembros del Senado como miembros de la Corte. El señor Víctor Ríos era un senador, tiene 55 años, quiere decir que va a estar por lo menos 20 años como miembro de la Corte. Y eso hasta hoy no ocurría. Incluso estuvieron a punto de nombrar a alguien más que era para el tema de la justicia electoral, que era el amigo Ancho Ramírez, que luego salió de la carrera. Pero es peligroso, Bruno, porque en la independencia de poderes que consagra la Constitución, hoy vemos que desde el Congreso empezó mal parido. ¿Por qué? El Congreso designa senadores a 2 paraguayos de a pie que no fueron electos ni proclamados. ¿Cuáles? Y al señor Friedman y a la señora Gusinki. Sí. Llamaron por teléfono y le dijeron vengan a jurar, cuando ellos no fueron ni electos ni proclamados por el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces,
Primera cuestión. Luego ese mismo Senado con 2 senadores... En este gobierno. En este gobierno. Con estos 2 senadores, no digo truchos, pero no electos, sancionaron una cantidad de leyes y nombraron a otros miembros de otros poderes. Entiéndase, miembros de la Corte Suprema. ¿Y cómo se puede hacer una cosa así? Y ya te das cuenta, porque hay una realidad, Bruno. Y nadie dice nada, y la nadie advierte la de que capacidad de asombro ha sido superada. Porque además, cuando uno sufre una injusticia, Bruno, uno puede recurrir ante la autoridad para reclamar esa injusticia. Pero cuando esa injusticia es cometida por la autoridad, se llama arbitrariedad. Y no tenés a quién recurrir. ¿A quién voy a ir a decirle que en el Congreso hay 2 senadores que no fueron electos ni proclamados? Y te van a decir a la Corte. Muy bien, pero ¿cómo si la Corte acaba de ser nombrada por estos 2 senadores que no son electos y proclamados? Claro. Si ellos reconocen eso, vicioso, claro. Entonces estarían matando su nombramiento. Y en ese escenario nos hemos... Muy bien lo que decís. Pero lógico. Muy buen análisis. Eso pues es que no pensé nunca desde esa perspectiva. Y eso nos pasa, Bruno, porque estamos todo el día en la vorágine del día a día y no nos damos cuenta que la esencia del republicanismo en Paraguay está herido de muerte. ¿Por qué? El presupuesto general de gasto de la nación, Bruno, aumenta cada vez más. No solo aumenta, acaba de ser aprobado por un Senado que opera sin un senador. ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, te reitero. Por favor, porque no... El presupuesto general de gastos, la ley económica más importante de Paraguay, para el año entrante, aprobada recientemente por el Senado. Sí. ¿Vos sabías que ese Senado está operando sin un senador? Claro, porque todos están en carrera. Pues, no, hermano. En la política. Lugo no está. Lugo no está. Y no hay su reemplazante. No fue designado ni no fue... Pero ¿cómo por ningún senador? Y el Senado le falta un senador. Sí. Y eso no está contemplado en la Constitución. Entonces no se puede... No sirve. No sirve, che. No puede ser porque falta un miembro. Falta un miembro. Sí. Y nadie y nadie lo reemplazó Nadie lo reemplazó. Le van renovando sus permisos. Y es más, yo lo escuché... Qué bueno lo que decís. Pues. Yo lo escuché a Euclides decir... Está rejuvenecido Lugo, dice. No es más ni siquiera que está mejor. Ahora ya está rejuvenecido. Bueno, y aumentos salariales, dice que costarán 37 millones de dólares y nuevos cargos suman 2.900 a partir del 2023 por disposición del Senado, que vos decís que no puede actuar porque es ilegal. Su conformación es ilegal, digamos. Arrancó mal porque tiene 2 senadores que no fueron electos ni proclamados. Y ya que vale todo. Qué bueno lo que está diciendo. Y ya que vale todo, ahora. Nadie analiza esto. Y nadie, ¿por qué? Porque ahí volvemos a lo que. ¿Por qué empecé con el medio independiente? ¿Por qué empecé mencionando eso? Porque los grandes conglomerados de prensa hoy están polarizados. Muchos están anestesiados y otros tienen un periodismo de opinión militante. ¿Qué significa esto? Este es un término muy argentino. El periodismo militante era aquel que en la época de Perón a cualquier costa defendía al oficialismo. Y es lo que está pasando hoy. Entonces, cuando uno lee los titulares, afortunadamente, Bruno, leer mucho al Quijote lo volvió un caballero. Pero creer todo lo que leía lo volvió loco. Bueno, hay que entender mucho lo que se lee. Bueno, muy interesante lo que dice acá el amigo Tornaco, porque eso va de la mano con su campaña para senador, porque José Luis Rodríguez, el Puma, viene tácitamente en la mente y en el sentimiento nuestro, pero él es también José Luis Rodríguez Tornaco. Te agrego algo. Había un José Luis Rodríguez que estuvo a punto de vender Itaipú. Sí. ¿Te acuerdas? En ese momento tenía 19 años en el 2019. Sí. Entonces me costaba tener que explicarle a la gente, porque te comento. Claro que yo no soy él. Muchos medios de prensa me llamaban a preguntar, usted, no, yo no tengo nada que ver. Entonces, bueno, decime, vos hablaste de 20 años, o sea, lo que le podría restar en funciones como ministro de la Corte hoy a Víctor Ríos, 20 años de ser ahí el impoluto, digamos, pero Antonio Frete estuvo 20 años. Bueno, entonces, y nadie le puso el dedo encima, nadie ocultó qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal. ¿Por qué lo protegieron a él durante 20 años? Bueno, en mi lectura, Bruno, como humilde ciudadano que ha venido mirando estos temas, justamente
se bastardeó el principio para el que estaba contemplado en la Constitución para evitar este tema, que era la independencia del Poder Judicial. La independencia de los poderes. Entonces, volvemos al punto. Cuando un político comete un atropello a las leyes en el Congreso y uno apela a la Corte Suprema, la Corte no se anima a opinar sobre lo que hace el Congreso. ¿Por qué? Porque los del Congreso le deben favores a los de la Corte y los de la Corte le deben los favores al Congreso. Claro. ¿Y cómo se llegaron estos señores ahí? Porque el Ejecutivo le propuso a alguien. Entonces, vamos al caso puntual ahora. Perdóname, pero con esa medición, entre comillas, quiere decir que ninguno de esos poderes actúan independientemente. Por eso, entonces, está bastardeado el principio constitucional de independencia de los poderes y además... ¿Eso no se puede corregir? Y ahora bien, ¿cómo se logra? Eso se logra ahora con las elecciones. ¿Por qué yo me presento al Senado y digo, bueno, yo creo tener una agenda país, creo entender cuáles son las atribuciones de un senador y creo entender de que estos son axiomas básicos de un país que pretende ser republicano? Ahora, si yo entro luego, Bruno, y acá es muy importante entender, la mitad de los congresistas entran hipotecados, Bruno, por este tema de tropa, territorio y recursos. Así. Necesitan financiar su campaña. Entonces, reciben dinero de muchos lugares. Es más, ahora, fíjate, en el diario de hoy, uno de los candidatos de Fuerza Republicana del oficialismo está prófugo. ¿Por qué? Porque recibió dinero de la droga para enviar la carga que cayó en Montevideo y que cayó en Bélgica. Sí. Entonces, si vos haces un une con flecha, Dios mío. te das cuenta que entran hipotecados. ¿Hipotecados cómo? Hipotecados a los intereses de quienes le financiaron. E hipotecados muchas veces de esa gente que le financió. Muchas ya forman parte de un esquema muy complicado, como estamos viendo el tema del narcotráfico. Entonces, vos no podés ya tener independencia y autonomía. Y esa independencia y autonomía tiene que ver, Bruno, con la idea de entender lo que el país precisa. Bueno, pero si nos circunscribimos a este caso puntual específico comentado por todo el mundo, lo de Antonio Fretes, quiere decir que todo el mundo sabía que él y su familia, su allegado, su clan, operaban de esa forma, y como nadie, y ahora porque hubo un desliz, la cuestión esta del dinero, $365,000 a un criminal que iba a ser extraditado, que fue extraditado a Estados Unidos, salta toda la historia y empieza a desarmarse lo que hace rato estaba montado. Y como nadie, digamos, ni siquiera advirtió tal posibilidad, tal cosa. Qué interesante, Bruno, tu punto. ¿Sabes por qué? Yo siempre uso la siguiente figura. Cuando un murciélago vuela de día, el murciélago puede estar mal. Sí, claro. Pero si todos los murciélagos vuelan de día, quiere decir que el ecosistema está podrido. Está podrido. Entonces vamos a analizar puntualmente este caso. A Fretes lo quieren sacar porque su hijo supuestamente hace tráfico de influencias como abogado, manejando casos que están siendo decididos por la corte. O sea, es la figura. Entonces hay un tráfico de influencia del hijo de Fretes, que es abogado y que maneja casos en donde su papá está involucrado. Y tiene el respaldo. Entonces, muy bien. La pregunta ¿es el único ministro que hace eso? ¿Es el único que está comprendido en las generales de la ley? Bueno, claro. Entonces, por hermano, eso se unieron todos allá. Por eso le dicen, hermano, salite de la mira porque nos van a pegar a todos. O sea, que quiere decir que todos están comprometidos de alguna u otra forma. Un murciélago vuela de día, pero nadie ya se escandaliza porque todos vuelan de día. Pero quiere decir que Garay Chocolillo no es murciélago. No, y buen punto. Y ahí viene el mensaje de lo que vos y yo estamos interpretando. A ver, ¿por qué? Fretes no está ahí porque obviamente él era el juzgado. Claro, lógico. Y Garay Chocolillo no se presenta porque dice, yo soy el único que no tengo hijos acá haciendo lo mismo que ustedes. No tienen autoridad moral para juzgarle a un primo interpar, porque ustedes hacen lo mismo. Entonces, suspendan con que sus hijos dejen de atender casos civiles, y déjense de joder con esto. Y ahí yo me voy a sumar al tema, pues yo no voy a dejar ser usado. Y Garay Chocolillo es un caso especial porque fue el único ministro sometido a juicio político que fue declarado inocente.
Ha llegado el momento también. Entonces, sí. Es muy importante e interesante todo este análisis. ¿Que él actúa bien o está en un termo realmente? Porque él no atiende a mí me da la sensación, teléfono, no recibe a nadie. Exactamente. Él trata de aislarse en un cuasi puritanismo, una burbuja de asepsia, que le dice, dice, usted, ninguno de ustedes puede tirar la piedra. Claro. Nadie puede tirar la primera Entonces, piedra. me parece que lo que él está transmitiendo es: dejémonos de la falsa moral. O sea, ¿vos te quedás con así como están las cosas con César Garay o con el resto? Yo me quedo con la necesidad de que si vamos a usar, es necesaria usar la vara para medirle a Frete si es que esto es así. Ahora, el mecanismo constitucional dice... Frete es la punta del iceberg. El mecanismo constitucional dice, Bruno, ¿cómo se remueve a un presidente de la Corte? Por juicio político. ¿Sí? El juicio político fue planteado en el Congreso y no tuvo votos. Sí, pero ayer no hubo juicio político. No, en el caso de Frete. Por eso, como no se logra eso, ayer se reúnen todos los 8 miembros restantes y le piden su renuncia por una cuestión ética. Entonces acá ya no es una cuestión de mal desempeño, juicio político, acá ya es por ética. Y la ética, me retrotraigo a nuestro punto, es: tu hijo no puede atender casos que vos estás involucrado. O sea, ellos estuvieron 20 años sin ética. Entonces no vieron nunca, y ahora que actuaron sin ética durante 20 años. Entonces volvemos al punto. Con falsa moral y con un techo de vidrio es muy complicado. Yo reitero, si esto es así, amerita analizar la situación del señor Frete. Ahora, la pregunta es: ¿solo del señor Frete? ¿Y quiénes van a ser los árbitros? ¿Los mismos que están afectados por las generales de la ley? Sí, bueno, es muy cierto lo que decís. Antonio Fretes manejaba, porque no sé si... Ahora es ex miembro de la Corte. ¿Ya? No. Él sigue en funciones. Lo que es expresidente de la Corte. No, eso sí, pero sigue ante siendo... el pedido de ayer, él sigue siendo ministro de la Corte o exministro. Él sigue siendo, solamente... El tema es que como él en marzo cumple la mayoría del tiempo para jubilarse, trataban de estirar el tema. Y hoy se presenta esta situación. Ahora, yo no sé en la mente un señor como hasta Frete, marzo para que salga por la puerta grande. Si ya uno de los miembros, como el señor Zucolillo, no le da identidad a sus pares y ni siquiera asiste a la reunión, imagínate cómo estará el señor Frete hoy diciendo: pues estos tipos me están pidiendo que yo renuncie por esto. Y yo presumo que el señor Frete sabe dónde están los muertos de los demás. Sí, claro. ¿Verdad? O yo doy la lectura de que no sé si Frete le habrá ayudado de alguna manera a César Garay en algún momento también. Pero ahí es una cuestión. Por eso no se presentó. En el colegiado pues, es así ahí. ¿Verdad? Uno está en una sala, de repente te llega un expediente que puede afectar tus intereses. Mañana se irá a la otra sala en la que estás vos. Entonces nos debemos favores. Y eso es un secreto a voces. Bueno, Dios mío. Bueno, Antonio Fretes manejaba, vamos a decir ya en pasado, manejaba la sindicatura de quiebre, por ejemplo. Sindicatura de quiebre, ¿qué es eso? Bueno, te doy un dato. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, a mucha gente le va a tener memoria histórica. Cuando los bancos quebraron en Paraguay... de quiebra. Se quiebra, sí. Sindicatura de quiebra, sí. Ellos... En algún momento lo interviene el Banco Central, hace la devolución de depósitos y los bancos quedan con un patrimonio muy importante. Una vez saldadas las deudas con el Banco Central, que devolvió el dinero para evitar las corridas, se pasa a una instancia que se llama quiebra judicial. Ahí se nombra un administrador de la quiebra. Es decir, se le nombra a una persona, asume el manejo del resto del patrimonio que quedó en el banco. ¿Ok? Y esto en un proceso de quiebras se trata de hacer líquido para poder devolverle a la gente que demandó algún tipo de activos contra esa empresa. El que es nombrado síndico de quiebras tiene el revólver cargado con las balas para tomar la decisión que quiera con el patrimonio. Poner los precios que se le den. Brillante, así mismo. Entonces, y no solamente los precios. Llevar agua a su molino. El mecanismo de compra y venta también. Entonces, lo que se insinúa hoy desde algunos medios es que
el señor Fretes con esta estructura designaba a los encargados de la liquidación y se encargaba de quedarse con el filé miñón de todas las quiebras. Presentaba su patrimonio. Todas las empresas ligadas a su familia y eventualmente a algunos amigos. Qué fácil es esto, y entonces, Dios mío. Eso resultara cierto, a la larga va a tener que hacerse una investigación y tiene que caer con todo el peso de la ley sobre la gente responsable. O sea que Antonio Fretes manejaba la sindicatura de quiebra. También los registros públicos. Bueno, y ahí también es muy importante, ahí hay temas muy complicados, Bruno. Registros públicos titulación de propiedades. También el registro del automotor, que acordate que vehículos robados se clonaban, cédula verde a cédula marrón, vehículos, todo lo que implicaba la mafia del día a día. Ahora, lo que no sé es si hasta el punto de que él manejaba, como te dicen, pero sí hay unidades de negocio paralelas muy fuertes en esas unidades. Exactamente, que de alguna manera lo vinculan. Qué bárbaro. Bueno, no sé hasta dónde se llega con esto, pero o sea, yo quiero saber si él sigue siendo ministro sigue siendo ex ministro. Hoy sigue siendo ministro. ¿Y quién va a decidir cuándo no lo sea? No hay, el único mecanismo es el juicio político. Y el juicio político está archivado. Va a depender. Sigue siendo ministro. Va a depender. El guaraní es expresivo. ¿Y para qué armaron el show ayer a las 19? Para decir nosotros somos. Bíblica es la figura. Para dice, que se acalle la prensa. Cuando pasa el publicano y reza, y dice, el fariseo y reza y dice: Señor, ayúdame, yo no quiero ser como este publicano pecador. O sea que todo es una bueno. Y yo me remito a tu pregunta. 20 años no vieron. No vieron 20 años. Y si vamos a castigarnos todos porque nuestros hijos manejan casos, entonces nuestros hijos ya no van a poder trabajar porque yo soy miembro de la corte. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se va a determinar eso? Si yo asumo un cargo y entonces como yo soy miembro de la corte y mi hijo era abogado, él tiene un estudio jurídico, ya no va a poder manejar eso porque yo soy miembro de la corte y todos sus casos van a terminar en mí. Y decime, si un ministro es nombrado para la Corte Suprema, ningún pariente debe de actuar en consecuencia dentro del esquema. No existe prohibición al respecto. No existe. Por eso la ética pues es eso, ¿verdad? Vos no tenés un marco legal que te prohíba. La ética es hacer lo correcto, aunque puedas hacer lo incorrecto y nadie te vea. Sí. Claro, entonces no hay una ley que prohíba que el hijo de Fretes pueda ejercer el derecho. O sea, el hijo de Fretes estaba haciendo un trabajo aparentemente legal, entonces. Si yo le nombro a Bruno Masi ministro de MITIC, Comunicaciones y Tecnología mañana, ¿quiere decir que Bruno tiene que cerrar esta su radio independiente? Y la verdad, no sé. Pero no me interesa meterme en la función pública. El dibujo nomás es bueno, lo que sí, entiendo. Y hay muchas cosas. Tenemos que reorganizar todo el país acá, José Luis Rodríguez Tornaco. ¿Cómo reducir, por ejemplo, justamente ese crecimiento del Estado? Porque recién dijimos que el nuevo programa de, ¿cómo se llama? El presupuesto del año entrante, en vez de bajar, crece. Y en vez de que se deje de contratar a la gente en funciones públicas, aumenta la cantidad de gente y a ser contratada, y se sabe que eso va en contra de todos nosotros, porque va a estallar alguna vez. ¿De dónde vamos a sacar los recursos, las cuestiones? ¿Cómo se puede hacer esa famosa reforma? ¿Va a llegar el momento de canalizar, de estar conscientes de que tenemos que ajustarnos el cinto nosotros, reducir la cuestión de los gastos acá en el Estado? Muy interesante, Bruno, porque aquí yo te voy a dar un dato. Todo el mundo se llena la boca diciendo, hay 3 roles fundamentales del Estado. Hay otros temas en los que podemos discutir, pero en 3 roles fundamentales: salud, educación y seguridad. Estos 3 roles fundamentales que el Estado tiene que formar, en Paraguay han fracasado. Tenemos un Estado fallido. Estado fallido, sí. ¿Por qué? En educación. Sí. ¿Quién tiene buena educación en Paraguay? Aquel que eventualmente pueda enviar a sus hijos a una educación privada, a universidades del exterior. ¿Quién tiene salud? El que pueda pagarse
una salud privada, porque no se va al hospital público. ¿Y quién tiene seguridad? El que acá puede pagar un guardia privado que está parado acá enfrente. O sea, los tres roles fundamentales del Estado han sido bastardeados y es un Estado fallido, a pesar de lo que me acabas de decir, que cada vez aumenta más la plata. Sí, cada vez aumenta. O sea, claro. Un dato. Solo en educación, Bruno. La intención de pagar y de mantener el status quo, digamos, en el sentido de... Solo en educación, un Estado Bruno. gigante. En el año 2000, Bruno, en educación, el presupuesto era 140 millones de dólares. Año 2000. Sí. Hoy, 20 años después, o 22 años después, el presupuesto es de 1.200 millones de dólares. 10 veces más. 90% de ese presupuesto se va a sueldo y salario. Y los indicadores de educación en Paraguay son los más bajos de la región. Sí. O sea, el problema no es la plata, Bruno, es cómo estamos usando. Sí. Y entonces vos me decís, ¿y cómo vamos a hacer? Porque aquí hay una figura espectacular. El burro que lleva la carga es sobre el cual se sigue poniendo más carga. ¿Y qué significa esto? Vos entrás en la página de Hacienda, en la Subsecretaría de Tributación, Sí. y encontrás que hay 1.300.000 paraguayos nomás inscritos como contribuyentes. Sí. De esos 1.300.000, 300.000 tienen su RU cancelado. Sí. O sea, te quedan 900.000 tipos que pagan sus impuestos. Y sobre esa gente otra vez vos vas a volver a cargar todos estos aumentos que se está dando. La inversión del PIB en educación en Paraguay es de 3.47%. Eso ya marcaba el año 2019. Bueno, 3.47. Cada punto del Brasil tiene, en ese mismo año, tenía 6.2% en educación, inversión en educación del PIB. Argentina 5.9%, Bolivia 10.8%, triplicando largamente la inversión paraguaya. Bueno. Y nosotros seguimos, desde el 2019, si tomamos ese año como referencia, 3.47. No sé ahora cómo está. ¿Estamos más bajos, más no, altos, estamos se lo mantiene mismo. igual? Cada punto del Producto Interno Bruto son más o menos 400 millones de dólares. Por eso te decía 3 y pico por ciento, son 1.200 millones de dólares. Sí. Pero el problema es que no es inversión, es gasto corriente, porque el 90% se va a sueldo y salario. Bueno, entonces, hermano, la prioridad, entonces vos me decís, hay que achicar el gasto. Sí, pero hay sectores que tienen que gastarse más, pero gastarse bien. Y ahí hay una cuestión muy interesante Gastarse bien. de lo que pasó en el Congreso. ¿Quién ahora. controla para que se gaste bien lo que deba de gastarse? Y volvemos a aquella frase que alguna vez te mencioné ya en este programa. Todo el mundo quiere la reforma en Paraguay, pero que empiece por otro lado. Claro. Que no me toque a mí. Claro. Vamos a achicar el gasto, le decimos a la gente. Listo, ¿por dónde vamos a empezar? Y bueno, y no necesita pues Itaipú ni ya se le está publicitar lo que hace. Bueno, está bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cortar los 11 millones de dólares al año que gasta el Estado en publicidad. Ay, mamá, te ganaste toda la prensa en contra. 11 millones. Toda la prensa en contra al día siguiente. 11 millones. 11 millones de dólares. Sí, recuerdo Contrataciones que había dicho. Y bueno, entonces, no, te dice la prensa, que no se toque, esa es la publicidad. 11 millones año. Y eso mantiene a muchos medios. Por supuesto. Y entonces, que te forman No y te... mucho. Bueno, a lo Dios que... mío. Bueno. Y hay alguna, entre todas las instituciones del Estado, ¿hay alguna a tu criterio que funcione? Hay varias. Yo tomo el Banco Central como ejemplo. Sí, bueno, sí. Banco Central, no hay dudas, no tiene rechazo en su gestión. Mucha gente, lo que sí veo, tiene un sistema de incorporación y salida de funcionarios muy interesante. De acuerdo a la gente que sale, ellos hacen los concursos son creíbles. No hay mayores quejas de que se arregló, entró cada político, probablemente porque los estándares establecidos para los concursos son muy exigentes. Toda actividad humana es perfectible, pero hay instituciones, no todo está mal. Sin embargo, también tenemos que entender, los años políticos terminan inficionando a todas las instituciones. Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos con un déficit fiscal, eso significa gastamos más de lo que ingresamos, Claro. de casi 4% del producto, es decir, más o menos 1.600 millones de dólares gastamos más de lo que ingresamos. Y es el monto que desaparece anualmente ¿Y también. dónde? Y entonces vos le decías, y sin embargo, le explicás esto al congresista, pero el congresista igual creó más de 2.000 cargos y aumentó 40 millones de salarios. ¿Sabes por qué? Porque él está convencido que ahora que hay elecciones, pagándole a la gente van a ir a votar por él.
Y yo soy de la teoría, Bruno, y vos a lo mejor compartí, porque ya somos un poco más grandes, menos... Vos sos muy joven todavía. Quiero decirte, Bruno, que el amor comprado no sabe quererte ni serte fiel. Sí, claro. Y entonces creer que porque yo le aumento salario a unos docentes van a ir a votar todo por mí, o porque le doy un 13º pago a los que tienen Putiboña, Angarecó, y todos aquellos planes sociales. O el presentismo. Ellos hay que pagar para que vaya a trabajar. Van a salir corriendo a votar. Y yo siempre tomo, en estadística es muy importante ver los números. Nicanor metió 40.000 personas en nuevos cargos públicos, sobre todo en los últimos años electorales. Blanca Olar perdió la elección. Lugo metió más de 35.000. Nadie salió a defenderle en la plaza cuando lo echaron. El amor comprado no sabe quererte ni serte fiel. Qué buen análisis el tuyo en ese aspecto. Y son números. Entonces la gente te dice 40.000 Nicanor. Y perdió Blanca Olar. Claro. Y 37.000 casi metió Lugo. Perdió. En Lugo nadie lo defendió. Nadie salió en la plaza, no había 300 personas. Decime, y estos aumentos salariales que sabemos todos los días, hay, ¿cómo que se llama? La cuestión que los hacen notar, y los contratos para mayor cantidad de funcionarios al Estado. ¿Dónde nos va a conducir esto? ¿Dónde nos conduce? ¿A dónde nos conduce todo esto? Y es una situación insostenible, Bruno. ¿Por qué? Porque en la medida que el Estado... ¿Y quién va a decir basta, ni uno más, y se gasta menos? Alguien tiene que bajar la tranquera, digamos. Es así. Yo creo que va a ser un lindo desafío para el gobierno entrante. ¿Por qué? Porque te voy a contar un detalle. Ayer el Fondo Monetario anunciaba que el gobierno paraguayo se compromete a 2 años de un plan de instrumentos de política en los cuales dice que rápidamente va a volver al equilibrio fiscal, va a reducir la inflación y va a hacer reforma del sistema de pensiones, de jubilación de la gente. Eso lo firman ahora antes de irse. Es decir, 4 años se patinaron, vivieron en un carnaval y tiraron manteca al techo con la plata pública, y ahora antes de irse le dejan un corsé jurídico al gobierno que va a entrar. ¡Qué bárbaro! Y eso la prensa ni siquiera lo muestra. Y yo estaba levantando en redes este tema diciéndole, claro que hay que volver a la racionalidad. La discusión es el timing, primero. Y segundo, el momento. Y cuándo y cómo lo vamos a hacer. Decime, ¿y este gobierno se va a ir por la puerta grande después de haber manejado a sus anchas millones de dólares, de los cuales en un porcentaje habrán manejado correctamente y en su gran porcentaje no, justamente? ¿Y quién le toma la lección a este gobierno que se va? Hay cosas interesantes de analizar, Bruno. Mira, casi 10 años después... Washington no mira ese tipo de cosas. Casi 10 años después, 2 exministros liberales acaban de recibir condena de 10 años y de 7 años. Sí, es decir, ya lo dijimos. No es que esto va a olvidarse. En la función pública, vos tenés... Robaron 10 millones de dólares. Bueno, mira cómo terminaron. Entonces, quiere decir que hay cosas que están cambiando. Va a haber que revisar. La Contraloría va a ser un rol fundamental. Porque vos cuando entras, luego vas a entregar una contabilidad, un corte administrativo, y el que entra va a tener que mostrarte la foto de lo que recibe. Pero eso es un camino paralelo, porque ¿qué está pasando ahora, Bruno? La mayoría de los políticos, cuando asumen, se desgastan culpándole al que se fue. Por supuesto. Y entonces, la gente no le interesa eso. Vos tenés un compromiso muy grande. Hoy, nosotros desde nuestra visión, que prometemos vamos a estar mejor, vas a tener 6 meses para que la gente vea cambio. Porque después te van a empezar a tirar naranja de la gradería. Porque va a ser ya vos el responsable, ya no le puedo culpar a la gente que se fue. Pero digamos, la mochila que ustedes, llegado el momento, puedan digamos, llevarla encima, va a ser mucho más pesada. Va a ser mucho más pesada. ¿Y cómo se...? Y por eso es que yo siempre sostengo mi tesis de que se acabó el margen de improvisación. Acá hay que entrar con equipos que conozcan, que sepan cómo se maneja la gestión pública, que tengan claro el diagnóstico y que rápidamente tengan las agallas para tomar las medidas que haya que tomar y contarle a la gente, jugar de frente con la gente. Yo lo que no puedo volver a hacer es endeudarle al país en 1.900 millones de dólares para salud,
destinar 400 nomás para salud y encima de verle hoy a la farmacéutica 200 millones. Sí, impresionante. ¿Dónde es lo que se fue la plata? Y nadie reacciona. Y decimos, y ahora se promulga una ley que pone en riesgo al IPS también. Y por supuesto, porque lo que buscan, ¿qué es lo que? Contarle rápido a la gente para que entienda. El IPS viene recibiendo los medicamentos a crédito. Esa deuda hoy ya orilla 240 millones de dólares. ¿Ok? No tienen el instrumental financiero para echar mano de la plata que tiene IPS, porque IPS tiene en el sistema financiero alrededor de 2.200 millones de dólares de la plata de las jubilaciones, etcétera. Pero no se puede tocar. No eso. se puede. Entonces necesitaban echar mano de esa plata. ¿Para qué, Bruno? Para antes de irnos del gobierno, llamarle a las farmacéuticas y decirle: che, 240 millones que te debo te puedo pagar. Y después van a pagar. ¿Qué El tal? siguiente gobierno va a pagarte el No, resto. yo te voy a dar ya un desembolso ahora antes de irme. Llamativamente, en plena campaña electoral a tambor batiente y días antes de realizarse las elecciones, ellos vieron la luz y quieren pagar todo lo que deben. Sí. Para aquellos que mal piensan, Bueno, o hacen una con flecha, y tiene que ver entonces con algún componente de intención de financiamiento de campañas. Bueno, pero también el Estado le debe, desde la creación del IPS, algo así como 500 millones de dólares. Cierto. Y de ahí no se puede sacar ese dinero que es una de las opciones. ¿Y por qué no se da ese paso? Porque es que es lo más rápido. El otro es que el Estado emita un bono, que le entregue al IPS, que salde su deuda y que cobre año a año por 10 años. Y esto es sentarme sobre la plata y llamarte a Bruno, te debo a vos. Inmediato. Te debo a vos hace 2 años, Bruno. ¿Cuánto estás dispuesto a hacerme quita para que yo te pague rápido? Bueno, y el rubro que se paga en la función pública por presentismo que dijimos, ¿es correcto o es incorrecto? No, realmente algunas instituciones, hay un tema que se llama contrato colectivo, que muchas instituciones firmaron también en periodos electorales. Presentismo. Sí, si a vos se te contrata, vos tenés que estar presente a ellos, si no, por ¿cómo eso vas a trabajar? Son excesos que en algún... Bueno, pues te doy un ejemplo, Bruno. Copaco distribuye sus facturas para la gente. Sí. Antes te llegaba a tu casa o encontraba tu factura. Sí. Terceriza ahora. Hoy terceriza. ¿Por qué terceriza? Porque intentó hacer un acuerdo con el correo para que los carteros del correo distribuyan. Y los carteros del correo le responden: espera, voy a salir, me va a morder perro, voy a irme al sol, voy a gastar, voy a tener que para ir a repartir esto. Porque si yo no reparto, igual no me cobro. Claro. Lógico. Y entonces se terminó bastardeando la función pública. Todo está donde tocas, Bruno, hay pus. Por eso te decía, ¿cuál es la institución que realmente es eficiente dentro del cúmulo de todas las que existen? Bueno, yo te digo un ejemplo. Decía el Banco Central, el Banco Central, y Hacienda hasta cierto punto también podría considerarse, porque... Pero el resto de las instituciones, y hay casi no sé cuántos, 400.000 o cerca de 400.000 funcionarios públicos. 19 secretarías con rango de ministro. Te podés imaginar. ¿Para qué? Para que yo cuando asuma, el primer día que asume el presidente firma más o menos 500 decretos de cargo de confianza. Y yo te aseguro que él no le conoce a los 500 que firma. ¿Por qué? Porque hay ministerios que hay que repartir por una cuestión política, se le da secretarías con rango... Hay secretarías de cuidado de los animales que están muy bien filosóficamente, pero tienen 5 directores y no tienen un solo, o sea, lleno de caciques, no hay soldados y al final no tienen rubro para ningún programa de acción. Es solamente para crear cargos. Y entonces se desnaturaliza la esencia. Está muy complicada la cuestión. ¿Por qué? Porque el criterio de la vieja política de generar cargos para conseguir prebendas se impuso en Paraguay. Y entonces cuando a vos te preguntan, o a mí me preguntan, ¿y para qué te metes? Porque ellos históricamente te instalaron la idea de que no hay que meterse a la política. Y vos le dejás entonces el campo libre. Política, claro, y si le dejás el campo libre, te termina explotando igual a vos tarde o temprano. Decime, José Luis Rodríguez Tornaco, ¿cómo se baja el déficit fiscal con este escenario para el 2023? ¿Cómo se baja? Primero hay que contarle a la gente, Bruno, el déficit per se no es malo.
Es decir, si Bruno Masi en un año gasta más de lo que tiene, pero ese gasto fue para invertir en cosas que le van a retornar después y le van a generar ganancias, por supuesto que eso se justifica. Ahora, si Bruno Masi se endeuda para salir de parranda, para ir a los casinos, para chupar 24 horas, para vivir en el carnaval, vos ya sabés lo que le va a pasar a la familia de Bruno Masi. Bueno, pasa lo mismo con el Estado. El déficit per se no es malo, pero cuando yo estoy usando déficit, endeudándome para pagar sueldos y salarios, claro, eso es insostenible. Lo primero que hay que hacer es volver al camino de la racionalidad. ¿Y qué significa volver? ¿Quién pone el coto entonces? Y bueno, eso va a depender de una autoridad del Poder Ejecutivo. Cascabel al gato. Y el Poder Ejecutivo va a tener... Ahí sí es importante entender, Bruno. Llegó un momento en el cual, en funciones, y ya lo comentamos acá, Santiago Peña vetó un presupuesto. Porque era insostenible y era infinanciable. Eso implicó dispararse al pie políticamente. Porque sí, ya lo escuchaste en estos días, decía Mario Audo. No voy a vetar la ley para no enfrentarme con el Congreso. ¿Por qué? Porque están en campaña electoral y en el Congreso la mitad se está volviendo a candidatar y tienen tropa y territorio en cada región. No se puede pelear con ellos porque le va a salir caro en las elecciones. Y entonces piensa en las próximas elecciones, no le calienta lo que viene después. Bueno, dos consultas rápidas. Primero, ¿cómo termina este año? Retrospectivamente, porque arranca mañana diciembre ya está la gente en otra cosa, ya, hasta hoy creo que se trabaja prácticamente, después ya se piensa en las vacaciones, en las fiestas, en lo que va a venir el 18. ¿Qué nos dejó este año? Bueno, este año de vuelta Paraguay cierra con un 0% de crecimiento económico. Pero no es casualidad. Si vos tomás el promedio del crecimiento de los últimos 4 años, tuvimos en el 2019 un 0,6, en el 2020 0,8 negativo, 0,6 negativo, 0,8 negativo, rebotamos un poco en el 2021 y el 2022 volvemos a caer a casi 0%. Es decir, hay un estancamiento económico. Ese estancamiento económico impidió que las empresas crezcan, que las empresas contraten, por lo tanto al no poder contratar el desempleo subió de vuelta. Y si hay gente, paraguayos que no tienen empleo, naturalmente la pobreza también. Cerramos el año con casi 300.000 paraguayos que estaban en clase media y ahora bajan a la pobreza. Ahora, ¿qué 300.000. 300.000 paraguayos. Datos del Instituto Nacional de Estadística. La mitad de la población de Asunción. Entonces, mi querido Bruno, han sido años muy complicados. Hay componentes como la pandemia, hay componentes como la sequía, hay componentes, pero también hay un componente muy importante de gestión. Bruno, nunca un gobierno tuvo tantos recursos para encargarse de la gestión económica. La deuda... Y perdió el tren. El endeudamiento público cuando asumió el señor Mario Audo era de 8.000 millones. Hoy estamos en cerca de 15.000 millones. Con 7.000 millones de nueva deuda. 14.000 era la última vez que viniste. Casi. Entonces, Bruno, recursos se le dio un revólver cargado, con las balas necesarias, y él decidió disparar en ciertos lugares como el asfalto, y la gente no come asfalto. No come asfalto. Y el 18... ¿qué iba a pasar desde tu visión? A ver, más allá de tus intereses personales en la política, realmente, o lo que dicen, qué sé yo, las encuestas, porque hay gente que cree en las encuestas, yo personalmente no las creo, no creo en las encuestas, pero en fin, estamos dentro de la gran masa de gente que está... la gente quiere que llegue el 18, no sé para qué, pero quiere ya, no sé si porque está hastiada de la política, de esta historia acá que nos abruma todos los días. ¿Qué va a pasar el 18? José Luis Tornaco. Acabas de autorresponder la pregunta, Bruno, sin darte cuenta. Vos decís, la gente está hastiada, quiere que llegue el 18 para que algo pase. Para que algo pase. Lo que vos estás diciendo, Bruno, se resume en un axioma político que hoy se verifica en toda la región y en el mundo. La gente vota por esperanza o por miedo. Y acá vos tenés la esperanza de que esta situación de 4 años que complicó enormemente al país sea superada. Y otra gente que tiene el miedo de que esta continúe y que realmente los endeudamientos, la falta de empleo, la pobreza siga subiendo.
¿Y por qué te digo más allá de las encuestas? Todos los oficialismos en la región... Porque ahí el representante de Mario Abdo dijo, ya vamos a parar el carnaval, dice. ¿Quiere decir que estaban en carnaval? Evidentemente. Bueno, entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas. Claro. Y acá es interesante, Bruno, vos sos un tipo... Me parece que se embadurnó este señor que Luis. lees mucho y mirás mucho el mundo. No hay un solo oficialismo, Bruno, que haya ganado en la región. ¿Entendés lo que te digo? Un solo oficialismo no ganó en la región. Porque la pandemia se los llevó a todos puestos. Y pasó también en la mayoría de los países del mundo cuando vos analizás. ¿Por qué? Porque los modelos económicos y políticos en democracias se validan o se rechazan o se aplazan en las urnas. Y es lo que en este 18 va a ocurrir. La gente va a ir a decir, ¿queremos 5 años más de Marito con Vince? Que ya nos promete que se acaba el carnaval, porque él estuvo en carnaval 4 años. O una opción que, desde mi visión, fue la única oposición al gobierno oficialista durante estos 4 años. Porque nadie puede negar, mi querido Bruno, el PDP tiene 400 afiliados y tiene 6 ministerios en este gobierno. 400 afiliados y tiene 6 ministerios. ¡Qué bárbaro! Entonces, los números matan relato. ¿Después qué más? Después, todo el equipo de la concertación es el mismo equipo que desde la quema del Congreso están juntos. ¿Y esa quema del Tribunal Superior? Y la quema del Tribunal, la gran pregunta en las conspiraciones, Bruno, es ¿quién sale ganando? Y si vos estás hace 4 años en gobierno, tuviste un candidato durante 1 año y medio como Hugo Velázquez, la mejor encuesta, por más que no creamos, la de ellos, te daba 15 puntos abajo, cambiaste tu candidato. Sí. Imagínate, eso nunca pasó en la historia de Paraguay, violando todas las leyes. Pero creció el movimiento Añetete, creció de Frente Republicano, ¿cómo se llama? ¿Creció o no? Reitero, si vos 1 año y medio tuviste un candidato político de pura cepa como Hugo Velázquez y estabas 15 puntos abajo, ¿cómo cuernos pretendés instalar una candidatura de 90 días? O sea, yo no conozco... Está diciendo que no es así. Que yo no creció, conozco a alguien que conozca más de marketing que Bruno Masi. Sí, si él me dice que él puede instalar un producto Nico en 3 meses contra Coca-Cola, que hace 7 años está en el país, y me dice en 3 meses voy a lograr que la gente prefiera más Nico que Coca-Cola, y entonces yo me retiro de este tema. Sí. Bueno, pero y le apuraron a Hugo Velázquez para que renunciara, no sé, porque ahí metieron la pata, me parece también. Pero en fin, no estamos analizando eso. Entonces, con eso ya está diciendo qué va a pasar el 18 en las internas coloradas. Claro. Y en las internas de la concertación, desde la mirada tuya también, más allá de la bandera roja, digamos, ¿cuáles serían o cuál sería el contrincante a partir del 18? Bueno, sin lugar a dudas, Efraín es el contrincante. Ahora, en mi lectura, a Efraín alguien vino y le dijo: mira, Efraín, vos la vez pasada primero perdiste por 200.000, después perdiste por 90.000 votos, y de esos 90.000, casi 60.000 votos te sacaron en Asunción. Vos tenés que traer una figura que pueda neutralizar lo de Asunción. Entonces le trae a esta chica Soledad. Pretendiendo disminuir eso. Pero hay sumas que restan. ¿Por qué? ¿Cómo es? Suman que restan. Hay sumas que restan, Bruno. Hay sumas que restan. Porque le trae a Soledad. ¿Y qué le valió la traída de Soledad? ¿Qué pasó con el Frente Guazú, que es la tercera fuerza de Paraguay? Se fue con Euclides. ¿Verdad? Sí. Y el Frente Guazú, te guste o no, Bruno, hoy tiene 7 senadores en el Congreso. ¿Y él qué quería hacer? Le quería a la concertación, a la zurda, pero de manera vergonzante. Oye, Gustase, ese pueblo le quería como amante, no le quería como su esposa oficial. Y entonces decidió jugarse por Soledad, sin estructura, porque vos sabés, Soledad, más allá de la ONG que maneja, no tiene estructura. Y va a tener pero para eso está la estructura liberal, y para eso está la estructura liberal, supuestamente, pero la suma de Soledad implicó la resta del Frente Guazú.
Y eso solamente el día de las elecciones vamos a ver. Yo tengo una teoría. Pero hay ahí el eslogan que dice alegre sole, dice. ¿Qué quiere decir? Alegre solo, por ahí puede ser. ¿Ah? Y sí, yo le decía a Efraín que me tocó entrevistarlo. En su última interna, Bruno. Yo miro nomás de la... No, pero es que los números dicen así. Vos sos el marquetero que está leyendo. El aspecto del marketing. Y lógico. Entonces ella sale en la foto con su candidato y nos lo saca a Efraín. Alegre sole, dice. Y bueno, alegre sole puede ser un término italiano también. Alegre solo. En las últimas internas liberales. 70% del electorado vos sabés votó. que nunca vino a sentarse acá Efraín Alegre. Porque él, bueno, Bruno, vos... ¿Por qué eso? Te voy a contar. Él se parece mucho a César Garay en ese aspecto. Hay una teoría, Bruno. Me parece. Hay una teoría, Bruno, en el marketing. Hay dos tipos de asesores. Los asesores de la destrucción, que son los Solá, que es uno de ellos que está hoy con Bruno, con él, que es su asesor. Sí. Ellos son de los que creen que pegándole a los demás, haciendo una campaña ANR nunca más, patria o mafia, los colorados son todos vendidos. Sí. Con esa teoría, él cree que la destrucción es el camino. Se fortifican. Claro, ¿entendés? O Durán Barba, que es la misma escuela. Sin embargo, entonces ellos tienen hoy la teoría que ya tienen nomás luego ganadas las internas. ¿Para qué venir? No. ¿Para qué venir si yo ya tengo ganadas las internas? Ya, ellos están creyendo que, bueno, por ahí ganan las internas, ¿verdad? No, las internas yo creo que la tienen relativamente. No, hay que reconocer y que los un candidato... los otros, digamos, sí, rápidamente, incluyendo los que no están en la concertación, el caso de, bueno, Euclides recién se mide en abril. Pero, por ejemplo, no sé el caso de Chilaver, no sé el caso de Payo. Chilaver también en abril y Payo también en abril. Ellos también, no corren por las internas. Ellos no corren las internas. Claro. Y el caso de Martín Burt, de Villarejo y ese tipo de cosas. Creo que no van a disponer de una estructura lo suficientemente fuerte para hacerle frente a Efraín en estas internas. Lo que quiero saber es si en el día después... se van a unir. Si un tipo como Blas Llano hasta hoy no aparece con Efraín. Y te gusta o no... Blas Llano sigue teniendo su peso dentro de la estructura. Y el otro, el tercer frente, que nació fortalecido y que después de haber sido echado al Congreso, hoy sigue dando señales de que tiene una fuerte estructura. No, es luego que no se va a unir, es un tremendo detractor. Entonces, se viene complicada la cuestión. Se viene complicada. Bueno, muchísimas gracias. Tornaco, a ver, quiere ser senador, lista 2, opción 28, José Luis Rodríguez. Tornaco para justamente remarcar y marcar su presencia. Muchísimas gracias, economista de quilates y conocedor de muchos estamentos, de muchas cuestiones que hacen al funcionamiento del Estado también, por su larga experiencia. Y el deporte, ¿seguía haciendo deporte vos? Sí, siempre hay que tratar mente sana en cuerpo sano. ¿Cómo estás viendo rápidamente nomás el Mundial? ¿Qué tal es este Mundial? Sin sorpresas, los mismos equipos que son candidatos, creo que hasta ahora va a ocurrir, recién ahora empieza el Mundial, porque en esta siguiente fase están quedando los más fuertes, más allá de lo que pasó puntualmente con Alemania y Argentina. Se puede ocurrir de 10 partidos que te ganen uno de estos equipos, pero yo creo que ahora recién empieza. Me parece que económicamente, para lo que estábamos acostumbrados a ver el fútbol, obviamente estaba previsto que en esta zona del mundo no iba a tener la repercusión que creíamos todos. Vemos estadios no tan llenos, pero bueno, en sí, más allá de todo, es la Copa del Mundo. Y un tema muy interesante, Bruno. Da gusto ver a estrellas que ganan millones de dólares gritar goles con esa efervescencia tal que están realmente sintiendo a sus selecciones. Quiere decir que hay señal que más allá de lo comercial, el fútbol todavía tiene mucho futuro. Muchísimas gracias, José Luis Tornaco, con nosotros.